Hace unas semanas estudiamos Éxodo 15, versículo 23. No sé si se acuerden cuando el pueblo de Israel llegó a Mara. ¿Se acuerdan? Vamos a dar un repasito rápido nada más. Dijimos que al principio del capítulo, de los versículos 1 al 21, estoy en el capítulo 15, el pueblo de Israel está celebrando, Moisés está cantando, María está con el pandero dirigiendo a las mujeres, María la hermana de Moisés, y todos están contentos. ¿Por qué? Porque Dios acaba de abrir el Mar Rojo, todos pasaron por el Mar Rojo, y luego cuando venían los egipcios que los iban a perseguir, Dios cierra el Mar Rojo y ahoga ahí a todos los jinetes, los caballos, y ellos están contentos, acaban de ver ese grandioso milagro. En el versículo 22 vimos que durante los próximos 3 días después de eso, ellos anduvieron caminando por el desierto y no tenían agua. Y cuando por fin la encuentran, en el versículo 23, el agua estaba amarga, el agua no se podía tomar. Y por eso le pusieron al nombre de ese lugar Mara, que significa amargo, amargura, refiriéndose a esas aguas que no se pudieron tomar. Esta situación del agua amarga hizo que el pueblo olvidara las alabanzas, olvidara las danzas, y la actitud dulce de gozo del pueblo se volvió amarga, y ellos comenzaron ¿a qué? ¿Se acuerdan? A murmurar. Murmuraron contra Moisés. En realidad su murmuración, dijimos, era contra Dios. Moisés clama a Dios y Dios le muestra la solución: un árbol que estaba ahí, que es arrancado, es echado a las aguas, por medio del cual son endulzadas de manera milagrosa. Y dice la Biblia, ahí les dio Dios estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Finalmente, en el versículo 27, hermanos, es un repaso de todo el capítulo. Dice ahí la Biblia que llegaron a un lugar llamado Elim. ¿Qué pasó ahí en Elim? Había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Un lugar bonito ahí, sobraba el agua dulce, había sombritas y todo ahí para descansar. Y el pueblo de Israel termina ahí en ese capítulo 15. En el capítulo 16, hermanos, que es el que vamos a leer el día de hoy, un fragmento, nos dice que ellos salieron de Elim. En el 15 se quedan en Elim, acampan ahí, pero en el 16 nos dice que salieron de ahí. ¿Por qué? Porque Elim era solo un lugar temporal, hermanos. No era la tierra prometida donde Dios los iba a llevar, simplemente fue para que tuviera el pueblo un tiempo de refrigerio. Y saliendo de Elim, se encontraron nuevamente, ¿dónde creen? En el desierto otra vez. Dice el versículo 1, capítulo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Nuevamente, hermanos, se encuentran en el desierto. Y al estar otra vez en el desierto, ¿qué creen que hizo el pueblo? Murmuró otra vez. Había 2 opciones: aprender de su experiencia pasada, entender que Dios estaba con ellos, saber que Dios no los iba a dejar morir de sed, que Dios les iba a suplir si era necesario de forma milagrosa. O la segunda opción era murmurar. Ellos murmuraron otra vez. Dice el versículo 2: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. En el capítulo 15 solo murmuraron contra Moisés. Aquí ya murmuraron contra Moisés y contra Aarón. Pero de la misma manera que en el capítulo anterior, la murmuración es en contra de Dios. Fíjense lo que dice el verso 7, ahí donde estamos, 16. Y a la mañana siguiente, dice, veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que nosotros murmuréis
contra nosotros. Es decir, ellos sabían que la cosa no era con ellos y Dios sabía que la cosa era contra él. ¿Qué fue lo que murmuraron? En el capítulo 15 se nos dice simplemente que murmuraron, pero aquí en el 16 se nos dice qué fue lo que dijeron. Versículo 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Eso era lo que ellos estaban diciendo, hermanos, después de haber visto lo que habían visto, y me estoy refiriendo a las plagas, al mar rojo, incluso a las aguas amargas de Mara. Ahora se vuelven a quejar y dice: el propósito de Dios de habernos sacado de Egipto, donde estábamos mejor que aquí, es matarnos de hambre. En el estudio anterior murmuraron porque no tenían para beber. Aquí están murmurando porque no tienen para comer. Las provisiones que habían sacado ya se les estaban acabando. Y esto tiene mucho que ver, hermanos, porque en Mateo 6 nuestro Señor les enseña y les dice: no se preocupen por qué van a beber, o por qué van a comer, o por qué van a vestir. Nuestro Señor Jesucristo está pensando en esto, hermanos. Ahora, fíjense bien, quiero que sean sinceros conmigo para ver si yo soy el único. Cuando uno lee este tipo de pasajes, como el que acabamos de leer, te llega a caer gordo el pueblo de Israel. No sé, les repito, si nada más sea yo, hermanos, pero cuando uno lee la quejadera, la murmuradera, cómo eran ingratos, cómo todas las cosas que van haciendo ahí en los libros, los primeros libros de la Biblia, como que uno le caen gordos y dice uno: este pueblo ya me cayó gordo, son muy quejumbrosos, son muy latosos, son rebeldes, son ingratos. Por ejemplo, ahí en Éxodo 17:3, dele la vuelta. 17:3, porque uno puede decir: bueno, pues es que se quejaron al principio. Dice: así que el pueblo tuvo allí sed, otra vez, igual que en el capítulo 15, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Ahora, un año después, hermanos, búsquenme Números, capítulo 11. No me pierdan ahí Éxodo, pero búsquenme Números, capítulo 11. Amén. Ya pasó un año, hermanos. Versículo 1. Amén. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se incendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Qué hizo ahí nuestro Dios, que es bueno, que es santo, que es justo, que es misericordioso, hermanos? Aventó lumbre del cielo y quemó una parte del campamento. Ahora, cuando oímos una parte del campamento, no se está refiriendo la Biblia a que quemó algunas tiendas de campaña que estaban por ahí. Se refiere a que quemó a personas. Descendió fuego del cielo y quemó un montón de personas, de esos quejumbrosos que había sacado de Egipto. En Números 14, hermanos, aváncenle un poquito más. Números 14, versículo 2. Dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Aquí ya tenían pasado de un año, hermanos, y seguían con lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Ahora, como ya les comenté en la otra ocasión,
Dios no dejó estas escrituras, hermanos, estas historias, para hacer que el pueblo de Israel nos cayera mal, para que lo juzgáramos, para que nos cayera gordo, dijéramos, ¿qué molesta es esta gente? Me molesta estar leyendo este libro y ver que todo el tiempo, por más cosas que Dios ha hecho con ellos, nunca estuvieron. No, es que ese pueblo de Israel, no ese es el propósito, hermanos. El propósito es que nosotros entendamos que ese pueblo de Israel, latoso, renegado, ingrato, murmurador, son exactamente igual que tú. Exactamente igual que tú. Yo sé que cuando oyen igual que tú es fácil aventar la bola al de atrás, al de al lado, pensar en alguien, ¿verdad? Que nosotros sabemos que es cristiano y que vive una vida, pues, de queja, de murmuración, de no, pero esto no está hablando de una persona. Está hablando de nuestra naturaleza, hermanos. El pueblo de Israel representa nuestra naturaleza pecaminosa caída. Aunque ya hemos sido redimidos, aunque hay un hombre nuevo en cada uno de nosotros, por medio del Espíritu Santo de Dios, en nuestra carne, en nuestros miembros, sigue existiendo esta maldad. Esa es la razón de por qué nos distraemos tanto a la hora de la predicación. Esa es la razón de por qué empieza la predicación y empezamos a bostezar. Esa es la razón por la que unos se quedan dormidos. Esa es la razón por la que queremos orar y no podemos y no sabemos qué decir por la maldad que está en nosotros. Si se escribiera un libro de todo lo que Dios ha hecho por ti, y se los puedo decir de manera individual a cada uno sin temor a equivocarme, si se escribiera un libro de todo lo que Dios ha hecho por ti desde que te redimió, desde que te sacó, y se escribieran ahí tus reacciones, tus murmuraciones, tus quejas, tus dudas, tus malas actitudes, tú también nos caerías gordo, porque eres exactamente igual que el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando Natán fue a confrontar a David, el profeta Natán, en segundo libro de Samuel, capítulo 12? Natán fue porque David había pecado, pero David, a pesar de que había pecado, había adulterado con Betsabé, había puesto una trampa para que mataran a Urías, ¿se acuerdan? Pero él seguía viviendo normal, tal y como ustedes viven normal. No se daba cuenta de su pecado, de la gravedad, de que Dios estaba molesto con él. No, él vivía como si nada, hasta que llega Natán y le dice Natán a David: mira, David, te voy a contar una historia. Había dos hombres, un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas, no, hombre, tenía bastantes. El hombre pobre tenía una nada más. La cuidaba, la bañaba, se dormía con ella, era como su mascota, como su hija. Un día viene uno de visita con el hombre rico, y el hombre rico quiso hacer un banquete, pero en lugar de matar una de sus propias ovejas, agarró a la del vecino, que nomás tenía una, y mató la del vecino. Y David se llena de celos, se llena de ira y dice: ¿cómo puede ser posible? El tal hombre debe morir, porque se dio cuenta que eso no se debía hacer. Bueno, de la misma manera, hermanos, Dios nos cuenta una historia en el Éxodo y dice: a ver, les voy a contar una historia. Había un pueblo que Dios liberó, Dios lo sacó, pero eran latosos, eran murmuradores, quejumbrosos, les faltaba la fe, eran ingratos. Por más milagros que veían, se seguían quejando, seguían dudando, no obedecían la palabra de Dios. Y cuando uno se enardece y uno lee y uno dice: no es posible este pueblo, que no, los hubieras acabado, Señor. El Señor nos dice: ese pueblo eres ¿quién? Tú.
Eres tú. Así eres tú. Ellos fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Nosotros fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Ellos vieron sus milagros, sus maravillas. Nosotros hemos visto, hermanos, milagros y maravillas. Ellos tan pronto salieron de Egipto, fueron probados, fueron pasados por desiertos, al igual que nosotros. Y ellos reaccionaron murmurando, igual que nosotros. Luego su necesidad, hermanos, fue suplida milagrosamente. El árbol, las aguas amargas, dulces, como muchas veces nuestras necesidades han sido suplidas milagrosamente por Dios. Después de eso pasaron a un lugar donde había palmeras, aguas, tal y como nosotros tenemos tiempos de refrigerio, donde las cosas nos van bien, donde parece que todo está bien, pero finalmente terminamos saliendo de ese lugar y volvemos al desierto otra vez y volvemos a ser probados, y en ese momento volvemos a murmurar. Volvemos a dudar del poder de Dios, de su cuidado, de su provisión, de su amor para con nosotros, hermanos. Dudamos. Cualquier cosita que nos va bien, el Señor está conmigo, qué bueno. Algo no nos pinta bien, Señor, yo no sé dónde estás, ¿qué pasó? ¿No vas a ir al culto? No. ¿Por qué no oras? No, es que no tengo ganas. Pregunto, ¿es cierto, hermanos, que somos así? Así somos. Yo por eso predico y le digo, así eres. Obviamente así soy yo también. Por eso lo sé. Porque para yo decirte, tú eres así y así y así, es que yo también soy así, lo reconozco. Y el Espíritu Santo, hermanos, que mora en nosotros, nos da testimonio de la verdad. Nosotros somos ovejas de Dios, conocemos a Dios, conocemos su voz, y cuando oímos que Dios nos regaña y nos dice, eres quejumbroso, eres latoso, eres chillón, tienes estados de ánimo que suben y bajan, actitudes incorrectas, eres ingrato, te quejas, dudas todo el tiempo, por más de que ves mi poder, por más de que hago milagros y suplo tus necesidades y te consuelo, vuelves a caer al mismo lugar. Y el Espíritu Santo nos da testimonio de que sí es cierto. Así somos. El pueblo de Israel, que dijo ahorita en el último pasaje que leímos, ¿por qué no nos morimos en Egipto? ¿Por qué no nos morimos ya mejor aquí en el desierto? Y a veces nosotros, hermanos, cuando somos abrumados por problemas de la vida, por situaciones, ¿no dices, mejor ya me quisiera morir? ¿No somos ese pueblo? Y dejé intencionalmente, hermanos, una semana entre el estudio anterior y porque yo estoy seguro que de ese estudio a ya pasaron por varios días donde tuvieron situaciones buenas, picos de ánimo, de fe, y situaciones adversas, malas, tristes, sombrías, donde decayó el ánimo otra vez. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Amén. O tienen 2-3 semanas donde han estado al 100, gloria a Dios y alabando y todo. Yo no les creo, hermanos. Ahora, el problema con esto, y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, es que este pueblito que están viendo, hermanos, de Israel, de quejumbrosos, de latosos, de ingratos, de murmuradores, ojo con lo que les voy a decir, no entraron a la tierra prometida. No entraron. Dios nos muestra el ejemplo, nos dice, tú eres así, el Espíritu Santo nos da testimonio de que así somos, pero luego dice, ten cuidado, porque si sigues siendo como ellos, si tu vida cristiana se parece al libro del Éxodo, de Números, entonces te va a pasar lo mismo que a ellos. Al final no vas a entrar a la tierra prometida.
Nuestra vida, hermanos, cristiana es como el tiempo que ellos pasaron en el desierto, donde fueron probados. Y al final de esa prueba salieron reprobados, no entraron, y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Tú puedes vivir una vida de una supuesta vida cristiana 40 años, te mueres y te vas para el infierno. No entraste. Y ahorita vamos a ver esto. Búsquenme Hebreos, hermanos, capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Me dicen con un amén cuando lo encuentren. Alguien más del hermano. Hebreos 4, 1. Amén. Fíjense bien lo que dice, hermanos. Temamos, es la primera palabra. Y eso es lo que quiero que el Espíritu Santo les haga sentir por medio de esta palabra. Teman. ¿Por qué? Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, ¿qué cosa? Parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia, la buena nueva, como también a ellos. Cuando está diciendo como también a ellos, ¿en quién creen que está pensando? Decimos en los judíos. No, está pensando en un grupo más específico y en un tiempo más específico. ¿En quién creen que está pensando? A nosotros, dice, se nos anunció la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Israel que Dios sacó de Egipto. Ahorita lo vamos a ver. Ojo, porque estamos en eso, en el Éxodo. Dice, porque también a nosotros, a la iglesia, se le anunció la buena nueva, como a ellos, el pueblo de Israel, saliendo de Egipto, ahorita lo vamos a ver, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Ahora fíjense bien. ¿Por qué pensamos que está hablando de los judíos en general? Porque decimos, es que los judíos no creyeron en Jesús, ¿verdad? Entonces por eso dice, no les sirvió hoy la palabra a ellos, son los judíos, porque no creyeron en Jesús, porque los judíos en su mayoría hasta la fecha no creen en Jesús. No está hablando de los judíos en general, sino del pueblo que Dios sacó de Egipto. La clave aquí para entender el pasaje es que creer no se refiere creer a como nosotros creemos, hermanos. Incrédulos, son incrédulos, no creyeron, no. Se está refiriendo a gente que parecía que eran, pero se terminaron perdiendo. Por eso, a pesar de que se les habló la buena noticia, no les sirvió de nada. Fíjense bien. Denle para atrás al capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, 7. Por lo cual, ojo, como dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo, hermanos? Si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Pregunto, ¿están oyendo ustedes hoy a Dios? Sí, lo están oyendo, hermanos, porque les estoy leyendo la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo le dice a la iglesia, y los que tienen el Espíritu Santo saben que es verdad. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios te está diciendo que eres un pueblo por naturaleza caída, humana, rebelde, necio, terco, ingrato, que no lo quieres, que no lo buscas, que no lo obedeces. Y tienes que escuchar esa palabra y decir, es cierto, yo soy así. Si oyes su voz, no te endurezcas, no digas, no, yo creo que esta palabra fue para este hermano, porque él es terco, porque él es necio, porque él es rebelde, porque él es murmurador, porque yo no me quejo de Dios.
no endurezcas tu corazón. Dios te está hablando a ti. Muchos dicen, hermanos, que tienen un corazón duro y que su corazón se ha endurecido por las acciones que otros han hecho contra ellos, por lo que les ha tocado vivir en la vida. Pero la Biblia nos dice que eso no es cierto. El que endurece su corazón, ¿quién es? Tú. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. No, es que la vida, es que lo que me... No, te has hecho duro tú. Te has hecho dura tú. Tú eres el que ha decidido no perdonar, tú eres el que ha decidido guardar, tú eres el que te endureces, no la vida. Dice, como en la provocación, en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Cuándo? 40 años. ¿De quién está hablando, hermanos? Del pueblo de Israel que sacó de Egipto. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Se dan cuenta? Andas como que eres, pero andas para allá y haces esto y haces el otro y no terminas haciendo lo que tienes que hacer. Por tanto, dice Dios, juré en mi ira. ¿Qué juró Dios? No entrarán en mi reposo. ¿A la tierra prometida entraron, hermanos? No, Dios lo juró y lo juró lleno de ira. Y dijo, no van a entrar. Esta generación no va a entrar. Pregunta, ¿esto nos puede pasar a alguno de nosotros? Sí. Hay mucho calvinismo, hay mucha doctrina que se ha metido, que no, que una vez salvo, siempre salvo. Aquí en la Biblia yo no estoy viendo eso. Fíjense lo que dice el versículo 12. Mirad, hermanos. ¿A quiénes les está hablando? ¿A incrédulos? A hermanos. Ojo, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿ven?, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Incredulidad no significa que usted no crea en Dios. Porque el pueblo de Israel, hermanos, sería tonto de nuestra parte creer que el pueblo de Israel que Dios sacó de Egipto, que vieron las plagas, que vieron el mar, que vieron el maná caer del cielo, el agua salir de la peña, que vieron las aguas amargas convertirse en dulces y que luego vieron en el Sinaí los truenos, los relámpagos, el sonido de trompeta, el fuego, el humo y la espesa nube. Sería ridículo de nuestra parte decir que el pueblo de Israel no creía en Dios. ¿Verdad que sí? Porque ellos lo vieron, ¿cómo no van a creer en Él? Su incredulidad no consistía en que ellos dijeran, yo creo que Dios no existe. No, ellos lo vieron en el Sinaí. ¿Por qué fueron incrédulos entonces? Porque a pesar de que lo vieron, a pesar de que sabían que ahí estaba, como ustedes saben que ahí está Dios, su vida no reflejó nunca la confianza que debieron tener hacia Él. Por eso fueron incrédulos. Dice el versículo 13, antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes, fíjense bien en ese verso, hermanos, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Pregunta, ¿se puede endurecer alguno de ustedes por causa del pecado? Sí. Se pueden endurecer y se pueden apartar de Dios. Si nosotros lo permitimos por causa del pecado, nuestro corazón puede ser endurecido. ¿Qué tenemos que hacer? Animarnos, exhortarnos unos a otros, como lo estoy haciendo hoy, hermanos, cada día, no solo yo con ustedes, ustedes conmigo, ustedes entre ustedes,
Y para podernos exhortar, tenemos que congregarnos, hermanos. Necesitamos congregarnos. Tú no puedes, si no te congregas, tú no puedes exhortar al hermano que no ves. ¿Va que no? No. El hermano que no estás viendo, ¿te va a exhortar a ti? No. Por eso la gente no se congrega, por eso se dejan de congregar. Porque uno, ellos no le quieren decir nada a nadie. Dos, a mí, como yo no le digo nada a nadie, nadie me diga nada a mí. Eso no está bien, hermanos. Hebreos 10:24. Búsquenlo, hermanos. Le decía yo el otro día al hermano Enrique, le digo, hermano, yo no le he hablado porque no tenía su número. Busco su número, no lo tenía, ya lo tengo, ya le marqué. Usted no me ha hablado. Le digo, fíjese bien, ni yo sé cómo está usted, ni usted sabe cómo estoy yo. ¿Por qué? Porque no nos vemos, no nos mensajeamos, no nos llamamos, no nos congregamos juntos, no nos visitamos. Y en última instancia, porque el ser humano es egoísta por naturaleza. Fíjense, dice el 24, y considerémonos unos a otros al amor, para estimularnos al amor, que decía ahorita Angélica, que Dios nos ayude a amarnos, hermanos. Que Dios nos ayude a amarnos, porque nuestra naturaleza caída no está en hacerlo. Entonces hay que recibir esa exhortación, estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, ahí está la palabra otra vez, y tanto más cuando ven que aquel día ya se acerca. Y luego dice, hermanos, porque si pecaremos voluntariamente. ¿Por qué? Porque si ya no nos congregamos, ya no nos exhortan, nos endurecemos por causa del pecado y nos apartamos. Ahora, el pecado te engaña diciendo que tú puedes ser un buen cristiano sin congregarte, no es necesario, pero es mentira, hermanos. Si no te congregas, ¿quién te va a exhortar? Nadie. Si no te congregas, ¿a quién vas a exhortar? A nadie. Y tú puedes pensar egoístamente y decir, pero yo no me gusta decirle nada a nadie. Ay, cada quien sabe, ¿verdad? Cada quien sabe. Si doña Doris de repente tiene alguna situación, ella sabrá. Si Clarice tiene, ella sabrá. Si Memo yo veo, él sabrá. Cada quien va a dar cuenta. Somos muy tendidos a decir eso. Pero fíjense bien, hermanos. Dios le dijo a Caín, ¿se acuerdan la historia en Génesis 4? Caín le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Se acuerdan? ¿Y qué dice Caín? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que saber dónde está mi hermano? ¿Acaso yo tengo que saber cómo está mi hermano? Yo no sé, allá él sabrá. Y esa es nuestra actitud, hermanos, con los hermanos. Si yo le hablo a alguno de ustedes entre semana y le digo, ¿sabes cómo está este hermano? Ustedes a lo mejor me dicen, ¿yo acaso soy guarda de mi hermano? Van a decir, yo no sé, yo no lo he visto, ni he hablado con él. Y la verdad, ni me importa. Por eso no lo hacemos. ¿Por qué no le hablas a alguien? ¿Por qué no lo buscas? ¿Por qué no lo visitas? Ah, es que no tengo tiempo, es que esto, que no es cierto, no es cierto. Y se lo dije al hermano Enrique, no te importa. Somos malvados, hermanos. Somos malignos en nuestra naturaleza y tenemos que luchar contra eso con la nueva naturaleza que Dios nos dio. Búsquenme 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, fíjense bien.
Vamos a ver otro ejemplo. Quiero llegar al capítulo 10, pero vamos a leer desde el 24, hermanos, a modo de contexto. Fíjense bien. Dice Pablo: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Va a haber gente que se dice cristiana, que parecían cristianos, que vivieron como cristianos 5, 10, 20, 30, 40 años y no van a tener el premio. Y uno dice, eso no lo enseña la Biblia. ¿Cómo no? Pues si dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Muchos me van a decir en aquel día, Señor, yo predicaba, Señor, yo echaba fuera demonios, Señor. Y yo les voy a decir, nunca los conocí, no van a tener el premio. ¿Corrieron la carrera? Sí, pero sin premio. 25, todo aquel que lucha, está hablando de olimpiadas, de juegos, de competencias. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los atletas, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Fíjense lo que tienen que hacer, hermanos. Y no les estoy diciendo que lleguen y se latiguen. Les estoy diciendo que crucifiquen todos los días en la cruz que cargan, con la que están siguiendo a Jesús, sus pasiones y deseos, su ego. Y pónganlo, dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo ¿en qué? En servidumbre. ¿A quién le van a servir? A Dios. ¿Por medio de quién? De servirle a los hermanos, de predicar el evangelio. ¿Estás predicando el evangelio? ¿Le estás sirviendo a los hermanos? Dice, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué cosa? Eliminado. Yo mismo, dice Pablo. No vaya a ser que después de tanto tiempo que anduve yo predicando esto, al final yo mismo venga a ser eliminado. Ahora sí entramos al capítulo 10. Fíjense bien. Y después trae a Mateo, porque hace mucho ruido. Dice el versículo 10, hermanos. Porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, cuando dice nuestros padres, hermanos, ¿a quién creen que se está refiriendo aquí? A los que salieron de la tierra de Egipto. Otra vez, igual que en Hebreos 3, aquí también se está refiriendo a lo mismo. No quiero, hermanos, que nuestros padres, que toda aquella generación que Dios sacó de Egipto, y lo está haciendo esto poniendo un ejemplo de lo que acaba de decir en el capítulo anterior. Gente que corrió la carrera y que al final fueron, ¿qué? Eliminados. Y pone el ejemplo. No quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube. ¿Cuál nube, hermanos? La nube de gloria que los seguía. Una nube que los cubría en el día del calor y que en la noche era fuego, hermanos, que los protegía del frío. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Cuál mar, hermanos? El Mar Rojo. Y todos, y ojo con esto porque ya dijo 3 veces todos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué es esto de que fueron bautizados, hermanos? Ellos pasaron por el Mar Rojo, pasaron entre las aguas, entraron a las aguas caminando por tierra seca, siguiendo a Moisés. Y esto simboliza, hermanos, para nosotros el bautizo. Cuando nosotros creemos en Jesús, seguimos a Jesús, porque acuérdense que Moisés era un símbolo de Jesús, lo primero que nosotros hacemos es, ¿qué cosa? Atravesar
las aguas del bautismo. Dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el que tú estés bautizado, si bien Dios lo mandó, y si bien es algo que hay que hacer, pero no te asegura nada. El que tú te bautices no te asegura nada. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿A qué se refiere aquí cuando comieron el alimento espiritual? ¿Alguien me dice? Se refiere, hermanos, al maná, al pan que cayó del cielo. Se refiere también, podemos interpretar, a la palabra de Dios, que es alimento también para el pueblo, y se puede referir también a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo en Juan 6, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces dicen, ellos participaron del pan y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿A qué se refiere con la bebida espiritual? Al agua que salía de la peña, hermanos. El agua también simboliza, sabemos, el Espíritu Santo. Y también simboliza, hermanos, el sacramento del pan y el vino. Por eso dice, ellos comieron, ustedes fueron bautizados, ellos también. Ustedes toman la Santa Cena, sí, ellos también comieron del pan y bebieron del agua. Dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora ojo con el versículo 5. Pero de los más de ellos, ¿qué dice? No se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es decir, Antiguo Testamento, conociste si Dios te sacó, si fuiste bautizado, si tomaste la cena, si crees que por eso ya eres salvo. No, ten cuidado, el pueblo de Israel hizo lo mismo. Dios no se agradó de su vida y se quedaron postrados en el desierto. En Números 1, hermanos, no lo busquen, se nos dice que el pueblo de Israel fue censado. Se contaron los mayores de 20 años. Ojo, no voy a dar números de mujeres ni de niños, solo mayores de 20 años. ¿Sabe cuántos eran en Números 1? 600,000. 600,000 mayores de 20 años, no contando mujeres, no contando niños. Ojo con ese dato, 600,000. Dice, de los más de ellos no se agradó Dios, porque de los 600,000, ¿sabe cuántos entraron? Ninguno. 2. ¿Se acuerdan lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que el camino es estrecho y estrecha es la puerta que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan? Y también dijo que grande y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que se van por ahí. De 600,000 entraron 2, Josué y Caleb. ¿Para qué pone Pablo este ejemplo y por qué está diciendo eso? Porque nos puede pasar a nosotros, hermanos. Judas vivió 3 años y medio como cristiano, y ahorita ¿dónde está Judas? En el infierno. Lo mismo te puede pasar a ti. Si estás viviendo como el pueblo de Israel, vas a tener el mismo fin que el pueblo de Israel. No vas a entrar. Te bautizaste, no importa. Predicabas, no importa. Echaste fuera demonios, no importa. Tomabas la cena, no importa. Si tu vida cristiana fue semejante al libro de Éxodo, al libro de Números, murmurando, quejando, dudando, por eso los trajo dando vueltas 40 años, no vas a entrar tú tampoco. Fíjense lo que dice el verso 6, porque ustedes no pueden simplemente creer y decir, ¡ay, será cierto! No, yo creo que sí, porque si Él lo dice. No sean idólatras, tienen que corroborar que lo que yo estoy diciendo es cierto. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron
como ejemplos para nosotros. El que el pueblo de Israel haya salido y haya visto las maravillas y Dios lo haya tratado con él y hayan visto el maná del cielo, suplido sus necesidades, milagros, y después de 40 años se quedaron afuera y no pudieron entrar. Está escrito como un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seamos idólatras como algunos de ellos, y por eso estamos viendo los temas de la idolatría, hermanos, y dejen que lleguemos un poquito más adelante ahí. Hasta ahorita hemos estado hablando de los monos de la Virgen y nos reímos, pero espérense. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y se levantó a jugar. Aquí está hablando de Éxodo 32, cuando hicieron el becerro de oro. Ni forniquemos, dice, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día, ¿cuántos? 23,000. Estos no son los que murieron por las serpientes, estos no son los que Dios quemó un extremo del campamento, estos son otros, como muchos que Dios fue aniquilando en el desierto, hermanos. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Esto está en Números 21, también un montón de serpientes matando un montón de gente. Ni murmuremos, que es lo que el pueblo estaba haciendo, y que nosotros podemos decir, bueno, yo no soy idólatra, yo no estoy fornicando, y no murmuras. No te quejas de la vida que tienes. No te quejas del calor, no te quejas de tu esposa, no te quejas de tu esposo, no te quejas de casi todo. Ni murmures, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que crea que a él no le va a pasar, tenga cuidado, porque ese ya está endureciendo su corazón. Te puede pasar a ti también. Tienes que perseverar, no solo en congregarte es lo menos que tenemos que hacer. No solo en leer la Biblia es de lo que tienes que hacer, básico, orar. A veces no estamos ni orando, ni leyendo, ni congregando. Esas cosas se tienen que hacer. Yo estoy hablando de la actitud del día a día para con Dios. Como decíamos en el estudio, uno de los anteriores, le estás dando gloria y le estás dando gracias. O estás lleno de mara y estás lleno de amargura y todo el tiempo te quejas y murmuras y hablas en contra de Dios disfrazándolo, pero al final de cuentas tus quejas están con Él, de la vida que te tocó, de los padres que te tocaron, de tu pareja, de tus hijos, de todo es queja, 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 queja. Judas, hermanos, búsquenlo. Y aquí terminamos. Judas, versículo 5. El autor de los Hebreos, que no sabemos quién es, habla del pueblo de Israel. Pablo, en 1 Corintios, pone de ejemplo al pueblo de Israel. Salieron, pero no entraron a la tierra prometida, y eso te puede pasar a ti. Judas exhorta a la iglesia, ahí antes de Apocalipsis, versículo 5, solo tiene un capítulo, y dice Judas: mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó, ¿a quiénes? A los que no creyeron. Vives 3, 5, 10, 20, 30, 40 años con la misma actitud que el pueblo de Israel en el desierto, das vueltas y vueltas y vueltas. Te vas a morir ahí y no vas a entrar a la tierra prometida.
Y no puedes llegar allá y decir como estos de Mateo 7, ¿verdad? Señor, pero yo predicaba pero tu actitud para con tus hermanos, no los amaste, para con tus enemigos, no los perdonaste, guardaste raíces de amargura, todo el tiempo te estabas quejando, todo el tiempo estabas dudando, no querías ni orar, no querías ni leer la palabra, no te interesa oír la prédica, no te interesan tus hermanos, vivías diciendo que eras cristiano nomás porque ibas una vez por semana a un lugar donde te estabas durmiendo. Eso no te va a salvar. Tienes que perseverar. Y tienes que cambiar esa actitud y decir, Señor, perdóname. Es cierto, Señor, yo soy así, perdóname, me he moldeado, me he acostumbrado. Creo que soy cristiano nomás porque vengo aquí, pero fuera de esto ni predico, ni oro, ni nada. Es más, ni perdono, pago mal por mal, digo cosas que no debo decir, hago cosas que no debo hacer. Todo el tiempo me estoy quejando. No se ve por dónde. Y creemos que vamos a morir y el cielo se abrió para nosotros. Dios hoy, hermano, nos dejó claro que no. ¿Hay que pagar entonces algo? No, creemos en Jesucristo, pero tenemos que creer, confiar en Dios y vivir nuestra vida demostrando que tenemos fe, demostrando que confiamos en Él, demostrando que Él es nuestro Señor, hermanos. Acuérdense ahí en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? ¿Leen la palabra? No. ¿Oras? No. ¿Perdonas? No. ¿Quitaste ya las raíces de amargura? No. ¿Estás bendiciendo a los que te persiguen, a los que te maldicen? No. ¿Estás predicando el evangelio? No. ¿Estás estudiando para predicar después y estar preparado? No. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?